Buenas tardes a todos, mi nombre es Jenny Rocío Sánchez Contreras, estudiante de la Universidad UNAD en Ciencias Políticas, y el día de hoy les voy a hablar sobre los indicadores sociales para el curso de indicadores sociales. Primero que todo, ¿qué son los indicadores sociales? Los indicadores sociales son cifras que nos van mostrando los índices de efectividad, de eficacia, de rendimiento o tendencias de ciertos temas, y estos indicadores sociales tienen su importancia, su valor en la información que proporcionan. Es decir, los indicadores son datos que reflejan hechos, circunstancias, situaciones que se pueden medir a lo largo del tiempo y de tal suerte que se evidencia la intensidad o se determine la evolución de esos factores dentro de un grupo social. Entonces, un indicador social es importante porque se puede determinar las tendencias de un tema específico en una sociedad o en un grupo en general. ¿Para qué sirven unos indicadores? Sirven para tomar decisiones, para analizar y profundizar en temas que se están midiendo. Dentro de los diferentes tipos de indicadores se pueden encontrar cualitativos, cuantitativos, indicadores de impacto, de resultados, indicadores de procesos, indicadores de insumos como el de gasto en recursos públicos o administrativos. Los indicadores sociales muestran cómo avanza la sociedad a partir de índices concretos como la pobreza, la educación, la desigualdad, la marginación, entre otros. Los indicadores sociales, por tanto, permiten determinar el estado social de un grupo objeto de estudio, y la efectividad se establece de acuerdo con criterios como la precisión, la consistencia, la especificidad, la sensibilidad y la facilidad de recolección de información. Para mi caso, en cuanto al indicador que seleccioné, es el índice de percepción de corrupción o IPC. Este es uno de los indicadores reconocidos a nivel mundial para medir las percepciones de corrupción en el sector público. Este indicador social es evaluado y es determinado por un grupo específico de empresarios y expertos en el tema, y ellos tienen un alcance de medición de 180 países. Es decir, este indicador social de percepción de la corrupción tiene a 180 países como objeto de estudio en cuanto a evaluación, y se mide con base en una puntuación que va desde 0 hasta 100, donde 0 es una alerta porque el país tiene una evaluación negativa en cuanto a la percepción de corrupción. Este índice fue desarrollado por Transparencia Internacional por el economista Grafen Lambsdorff en 1995, y se ha realizado desde esa fecha hasta la actualidad, y se miden algunos temas como sobornos aceptados por funcionarios públicos, como la contratación, la corrupción política y administrativa. Y este índice mide tanto la frecuencia como la percepción que tienen los ciudadanos. Surge de una corriente ortodoxa, y también estudia las prácticas y los tipos o hechos de corrupción. El índice de percepción de corrupción, IPC, ha sido usado para analizar las problemáticas de corrupción en el mundo, y las fuentes de información y datos necesarios para construir este índice abarcan temas como sobornos, desvío de fondos públicos, funcionarios que desde su posición o desde su cargo son actores de corrupción, la capacidad que tiene un Estado para contener la corrupción en el sector público, el aumento de la corrupción desde la burocracia, y también detecta o determina hechos de nepotismo, leyes de conflicto de intereses y orígenes de las finanzas de los funcionarios públicos. ¿Cuáles son las ventajas? La cobertura, como ya se dijo, la medición abarca más de 180 países en el mundo. La escala que se usa para determinar el nivel de corrupción de los países es precisa y es concreta, y se compara con otras fuentes. No tiene preferencias en cuanto al gobierno de un país, es decir, es un sistema neutral sin importar el régimen político que esté operando en un país objeto de estudio.
El índice de percepción de la corrupción mide, como ya se dijo, la incapacidad del gobierno en cuanto a los sobornos, el desvío de fondos y en general los temas de corrupción. Además también se mide la capacidad que tiene el gobierno en cuanto a los mecanismos de anticorrupción, el fraude fiscal, la economía informal. ¿Cuáles son las limitaciones que se encuentran o se perciben dentro de este índice, este indicador social? Se basa en percepciones dadas por expertos y empresarios, y eso implica algunos sesgos, o se pueden presentar algunos sesgos. La medición solo cubre el sector público, dejando de lado actuaciones del sector privado. El índice, que puede ser complementario al índice de percepción de la corrupción, es un índice de capacidad para combatir la corrupción. Este mide la prevención, la detención y la capacidad de castigar la corrupción de los dos países. Y este analiza la eficiencia y eficacia para combatir la corrupción, por eso digamos que van de la mano. El índice global de impunidad también es otro índice que está muy relacionado con el índice de percepción de la corrupción. Este centra su atención en el proceso de crimen y castigo, y en ese sentido mide también la debilidad institucional y gobernabilidad de los gobiernos para enfrentarse a un contexto de impunidad frente a la violación de los derechos económicos de un país. Es decir, que esto va muy de la mano con la justicia y cómo se puede articular los entes de justicia con los otros índices de percepción de la corrupción, hechos probados de corrupción, etc. Entonces, muchas gracias a todos por escuchar mi video. Que tengan una feliz tarde.